8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al señor director de análisis semanal, Walter Spurrier. Lo invitamos a un diálogo para pasar revista a este inicio de este nuevo año, la situación económica, las perspectivas, partiendo de un hecho. Es indudable que hay un indicador importante, el riesgo país, que ha caído sustancialmente, alrededor de los 400 puntos, y esto le permite no solo el acceso en otras condiciones a los mercados internacionales, sino también a la emisión de bonos, que ha sido un anuncio del gobierno. Esta estrategia de reestructuración de la deuda externa, ¿cómo ve Walter Spurrier? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias a todos los que hacen Radio Democracia, a los que nos ven y nos escuchan. Daniel Noboa, desde hace 2 años en que inició completar el periodo presidencial de Lasso y el propio, le ha dado prioridad a la situación fiscal sobre otras medidas, otras posibilidades en el gobierno, como el crecimiento económico. Le ha dado importancia a la reestructuración fiscal, a mejorar la situación fiscal, y tomó medidas muy duras como la alza del IVA, como la eliminación del subsidio al diésel, completó la eliminación del subsidio a la gasolina, y en general presentó un acuerdo, presentó una carta de intención al Fondo Monetario Internacional, y cumplió, y no solamente que cumplió, sino de que cumplió con creces. Ese Fondo Monetario está feliz con el cumplimiento del gobierno con los compromisos que hizo, y por lo tanto los organismos multilaterales lo han apoyado. Luego, en el año 2025 se da la situación en que ha habido un muy gran repunte de las exportaciones privadas. Entre esos hay que destacar el altísimo precio del petróleo, el altísimo precio del oro, así como del cacao. Las reservas internacionales son muy altas, y el gobierno ha podido hacer algo que hasta hace poco parecía que no se iba a poder hacer: un compromiso de regresar al mercado internacional, colocando bonos, y con esa plata de los nuevos bonos retirar los bonos que están por vencer, porque los bonos 2030 ya comenzamos a tener que amortizar este año, y después vienen los 2035, después los 2040, toda la reestructuración que hizo Lenín Moreno, y se acumulaban una serie de pagos que iban a ser imposibles de cubrir. Normalmente eso no es problema para un deudor, que está bien visto por los acreedores porque emite nueva deuda y paga la vieja. Pero para nosotros hemos cerrado esa puerta. Todo lo que ha hecho el gobierno y el apoyo a los organismos multilaterales, la cuadro de honor en que lo ha puesto al Ecuador el Fondo Monetario, ha hecho que el riesgo país caiga. La última lectura fue, creo que 462, un nivel muchísimo más bajo que el que tenía el gobierno cuando subió, y ahora asesorado por el Citibank y por el Banco de América, que conocen el mercado, son parte del mercado. El Ecuador está proponiendo, aquí hago esta propuesta de colocar bonos, a cuánto me los aceptan, y yo con esa plata voy a comprar bonos de los que ya se vencen, y en cuánto me los venden, y según eso veo cuánto compro, cuánto emito, y retraso el pago de la deuda, sobre todo los retrasos, los reprogramo, y puedo tener un desahogo que me permite atender la situación, las necesidades internas de inversión y de pago de atrasos. Entonces, en ese sentido, el año hemos tenido una muy buena noticia, porque aliviar la situación fiscal es un paso importante para mejorar la inversión pública en el país, aliviar el peso de la crisis fiscal, y apunta a mayor crecimiento económico de lo que está previsto. Esto es fundamental, ya contar en otras condiciones estas renegociaciones. Es un buen avance, economista Spurrier, en estas condiciones, con este panorama. Es muy buen avance, porque significa que la deuda, en cuanto a acumulación de vencimientos, es equivalente que uno tenga una tarjeta de crédito con un saldo muy alto y no tenga cómo pagar. El momento en que deja de haber eso, la crisis de la deuda se alivia sustancialmente, porque si bien tenemos una deuda alta,
muchos países tienen deuda alta, pero en la medida en que uno pueda emitir nuevos bonos para pagar la que se vence, y si no incrementa más la deuda y la economía crece, el problema de la deuda se va diluyendo con el tiempo. O sea, el momento que es manejable el servicio de la deuda, la situación fiscal se alivia. Lo que hemos tenido desde el 2020, que Lenín Moreno reestructuró la deuda, pero teníamos espada de Damocles que teníamos que reprogramarla cuando nuevamente se vencía en el 2026, eso queda atrás y ya el problema de la deuda externa pasa a una posición secundaria. No es que deja de tener importancia, sino que ya no deja de ser lo que rige sobre todo el funcionamiento de la economía como ha sido hasta ahora. Walter, y en el imaginario colectivo dicen muy bien las cifras macroeconómicas, importante la caída del riesgo país. Sin embargo, ¿cuándo y cómo repercute en la economía interna, en la economía cotidiana? ¿Cómo incide esto? Bueno, esto va a incidir en que el momento que tenga que dedicar el gobierno menos dinero a la atención de la deuda externa, va a poder tener más dinero para atender los atrasos del mercado interno. Porque aquí el problema es que los que me escuchan que digan está resolviendo el problema de la deuda externa, van a decir, pero la deuda interna que se ha estado agravando, los atrasos al seguro se han estado agravando, los atrasos a los gobiernos locales, los atrasos a proveedores. Bueno, ahora va a tener más disponibilidad para poder reducir esos atrasos, para poder aportar más al IES, aportar más a los gobiernos locales y de esa manera estimular la economía. Entonces, de esa manera repercute en la reestructuración de la deuda externa, repercute en mejorar la situación fiscal interna y reducir los atrasos, las deudas que tiene el gobierno para quienes le han vendido servicios o quienes tienen derechos a rentas en participación de las rentas fiscales. ¿Esto incide también en la inversión productiva interna tan necesaria en las actuales condiciones? Algo incide, pero yo creo que el gobierno, en su afán de mejorar la situación fiscal externa, donde está teniendo este éxito de reestructurar la deuda externa, no le ha dado igual empuje a atraer la inversión. Atraer la inversión tiene dos puntos. La una, lo que ha estado haciendo personalmente el presidente Noboa, que es igual a lo que hizo el presidente Lasso, de ir a todas partes y hablar de las grandes oportunidades que tiene el Ecuador para invertir y conseguir que empresas de todo el mundo digan, sí, en efecto voy al Ecuador a invertir y me interesa. Pero la otra parte es que eso no ha avanzado, que el sector público no se ha movido para dar las facilidades para que haya esa inversión. Y entonces ese es el problema que yo pienso que el gobierno ya debió haber atendido hace tiempo, y llevan 2 años y no lo ha hecho, y hay promesas y que no se cumplen. Parte eléctrica, por ejemplo. Para empezar, el plan de desarrollo tiene una previsión de crecimiento de las demandas de energía eléctrica paupérrimo, y no es cierto. Las empresas mineras necesitan inversión eléctrica. Mirador no puede duplicar su producción porque no tiene electricidad. O sea, es un absurdo. Y ellos dicen, yo no voy a poner una planta eléctrica si el gobierno me la tiene que dar. Y no hay apertura para que entre inversión privada en la parte eléctrica. Eso es fallado del gobierno. La parte petrolera, desde la decisión del ITT, está cuesta abajo, cae la producción. No hay inversión en encontrar reservas. ¿Y por qué? Todos los países, hasta países muy simples en su estructura institucional, como es Guayana o como es Surinam, están abriéndose la inversión externa. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? 2 años y medio no hay ningún concurso importante. En la parte minera, los proyectos se están trabando, Loma Larga se está trabando. Entonces, en esos grandes proyectos es donde va a entrar mucho dinero. Las mineras necesitan grandes carreteras, tienen que ya haber asociaciones público-privadas para hacer las grandes carreteras, una que vaya de Imbabura a Esmeraldas, otra de Morona hacia Puerto Bolívar, no se están haciendo. Entonces, allí las grandes cosas, por algún motivo, están trabadas en la administración pública, y si esos proyectos marchan, el resto de ciudadanos, de las empresas locales muy grandes hasta los ciudadanos de pie como nosotros, vamos a hacer decisiones de inversión. A lo mejor compramos un apartamento, a lo mejor compramos un automóvil, a lo mejor ampliamos el negocio, y las grandes empresas hacen grandes inversiones.
esa inversión privada nacional va a seguir cuando vea que la economía va a crecer porque hay estos grandes proyectos de inversión. Y allí es donde el gobierno ha prometido, anuncia que hay avances, pero en la realidad no los hay. Y ya es hora de que rinda cuentas de por qué no sale adelante la inversión privada en electrificación, en petróleo, en asociación pública-privada, en minería. Ahora, en el tema eléctrico ha sido evidente, más allá de la pugna ejecutivo-Corte Constitucional, la posición sesgada que incluso constitucionalistas han cuestionado severamente a la actitud de la mayoría de la Corte Constitucional, incluso los votos salvados en la Corte Constitucional que señalan no hay argumentos sólidos de la Corte en su mayoría para establecer esos obstáculos para la inversión y que no ayuda precisamente en un sector tan delicado como es la energía eléctrica, Walter. Sí, allí dentro del proceso de reformar la Corte Constitucional que manejó Julio César Trujillo, lo manejó muy bien, pero cometió un error. Metió muchos jueces de una misma tendencia, consejos similares a los de él, siendo un hombre muy honesto en su manera de ser y de grandes dotes, de una persona anti-inversión privada, una persona que no le gusta el sector privado, todo tiene que ser estatal. Puso gente de su manera de ver allí, como mayoría. Afortunadamente en esa Corte Constitucional, en otro nivel mucho más elevado y con su peso. Enrique Herrería. Y luego eran minoría. Y después tanto Guillermo Lasso como Daniel Noboa no le dieron suficiente importancia a ver a quienes estaban nombrando la Corte Constitucional. Y han nombrado personas que en su mayor parte tienen el mismo sesgo y lo que está haciendo la Corte Constitucional con la electricidad es como cuando uno está en la casa y ve que de pronto un gran nubarrón y va a ir una enorme tempestad, una lluvia, y uno dice, tengo que cerrar todas las ventanas porque se me moja la casa. Así está haciendo la Corte Constitucional. ¿Cómo cierro todas las ventanas para que no entre la inversión privada en electricidad? Y comienzan a decidir contra una ley del 2021 porque pensaban que era muy favorable a que entre la inversión privada en la parte eléctrica. Es un absurdo, total un absurdo. Pero aún así, el gobierno tiene que buscar cómo superar esas cosas y por suerte tiene Enrique Herrería en la presidencia que conoce la Constitución al revés y al derecho y va a poder decir, por este reglamento, con esta ley, podemos proceder, pero hay que ir ya, hay que abrir a la inversión privada en la parte eléctrica. Ahora, volviendo al tema de la situación económica y esta incidencia de los indicadores que han mejorado, ¿cómo debe incidir en el empleo? Este es uno de los clamores, los reclamos, lograr mayor empleo pleno en el Ecuador y también enfrentar a ese ejército de informales que continúan en el país. Sí, eso es un problema muy grande, es muy difícil resolver y no estamos haciendo lo suficiente. Y no creo que en eso ya es culpa del gobierno, eso es culpa también de que la población no entiende bien las cosas que son necesarias para superar el problema del empleo. En la parte internacional, aparte del contexto internacional, es de que la utilización de robots ahora se completa con la inteligencia artificial. Las maquinarias que se compran cada vez asumen que haber menos empleados en una empresa. Ya han desaparecido las secretarias ejecutivas, han desaparecido los operadores de teléfono, pronto van a desaparecer los choferes de automóviles, ya los operarios que contratan las grandes empresas manejan máquinas muy grandes y ya desplazan cantidades de personas. Hay industrias en las que yo he entrado ahora, después de varios años de haber entrado anteriormente, y antes entraba y veía cantidades de gente trabajando en una sala de máquinas, ahora veo 2, 3 personas vigilando lo que hacen las máquinas, o sea, es muy complicado. Entonces, en primer lugar, se sube el salario mínimo. El salario mínimo, al subirlo, se está diciendo, nosotros no aceptamos que nadie en el sector formal gane menos que eso.
Esa situación no afecta tanto a las grandes empresas, pero como digo, como las grandes empresas están llegando equipos cada vez más automatizados, cada trabajador añade mucho al valor de valor agregado y por lo tanto le pagan mejores sueldos. Pero a nivel de quienes más empleo causan, que son las empresas pequeñas, los comercios pequeños, los artesanos, etcétera, de pronto un empleado, lo que tiene que pagar a un empleado y además con la dificultad de despedirlo, no le justifica lo que ese empleado le va a generar. Entonces no se crea empleo. Hay el estudio en que señala que las personas que trabajan, lo que ganan en promedio en el país, en promedio, es menor que el salario mínimo. ¿Por qué? Porque la gente en el sector informal no gana el grueso, no gana lo mismo que un salario mínimo. Entonces, ahí hay un problema. Un segundo lugar que yo veo de dificultad es que todos los afiliados al seguro pagamos un 1% de los ingresos para la capacitación. Y yo no veo realmente que haya una política inteligente de capacitación. Se tienen que capacitar a las personas para las nuevas cosas, para lo que no se conoce, para que se puedan venir empresas y decir, yo sí puedo invertir en el Ecuador en esto, porque hay gente que ya está capacitada, hay gente que sabe manejar este tipo de máquinas, sabe manejar este tipo de procesos, y entonces eso ayuda a que haya más empleo. Hay que atraer la inversión y hay que invertir en capacitación para que se contrate gente. Va a ser cuesta arriba, pero hasta ahora no hemos hecho mayor cosa. Tengo entendido que el gobierno en su planificación tiene un proyecto para facilitar el empleo en términos de que los horarios no sean tan rígidos, los horarios de empleo no sean tan rígidos, con miras a que las empresas puedan contratar personas con horarios. Sí, cierto es que tiene que haber, no puede haber, digamos, tiempo parcial, tiene que haber contratación no por horas, sino tiempo completo, pero para poderlo hacer con un horario más flexible y por ahí ir aumentando el empleo. Es cuesta arriba, es muy cuesta arriba, pero podemos hacer mucho para mejorar la situación de empleo. Y lo principal es más inversión, más inversión. Si entra plata, hay que mover esa plata y esa plata se la mueve con trabajadores. Más inversión es indispensable. Walter, y el panorama petrolero, con la caída sustancial de la producción, el precio en el mercado internacional que no está tan bueno, en lugar de pensar en repotenciar y mejorar la producción interna, simplemente hay acciones que se han cumplido a través del tiempo por otro tipo de decisiones, como la consulta popular, de reducir el caso del bloque 43 en el Yasuní. ¿Cómo se proyecta este panorama petrolero en estas condiciones económicas? Yo pienso que hay como revertirlo, pero lastimosamente no veo todavía que se hayan tomado medidas concretas. Hay anuncios, pero no se han tomado medidas concretas. Lo de Yasuní fue un golpe muy serio porque era los únicos campos, esos 3 campos que se conocía que habían reservas probadas y que se podía invertir más y ampliar las reservas y se podían incorporar a la producción. Era lo único que había y de pronto se cerró y la producción está cayendo. Luego hay la decisión que tomó el gobierno de Rafael Correa de convertir los contratos de participación en contratos de servicios. En contratos de servicios, que hay con buenas empresas, lo que hacen es sacar el crudo que está allí en las mejores condiciones, con las mejores técnicas, etcétera, pero no hay inversión de riesgo. El contrato no favorece que las empresas inviertan a ver si pueden aumentar las reservas. Y de hecho, como en los grandes campos del país, lo que se descubrió la Texaco y hoy Chevron, cuando ya el presidente Borja decidió que no iba a firmar un nuevo contrato con la Texaco, entonces hasta acá no ha habido inversión para ver si en esos campos hay más petróleo, se puede encontrar más reservas a mayor profundidad, nuevas técnicas que se han descubierto en los últimos 40 años que puedan permitir sacar más petróleo de los mismos yacimientos. No ha habido nada de eso. Todo eso tiene que hacerse ahora. Tiene que incluso aumentar las reservas recuperables en los grandes campos como Chuchufindi, Sacha, Auca.
Eso no se ha hecho. Las empresas tienen contratos para sacar el crudo que está allí, no para hacer riesgo, porque si pierden para el riesgo no recuperan la plata, entonces no lo van a hacer. Y luego hay que sacar nuevas áreas. Entre eso, el Golfo de Guayaquil, a quien Petroecuador nunca le ha dado importancia, no ha considerado que es importante. A mí me decían, ahí no es más que como un campo pequeño de petróleo en Oriente y no hay que darle mayor importancia. Pero vemos que en el Perú ahora se considera que el futuro petrolero del Perú está en el Golfo de Guayaquil, la parte que está debajo pues, de la línea divisoria que demarca a los dos países. Y aquí no estamos haciendo nada. De hecho, todo lo que hemos contratado es para que una empresa china explore, repotencie los pozos que están en Amistad para aumentar la producción de gas. Pero a su vez eso no es un contrato para que busque más petróleo o gas en el mismo bloque. No es para que haga inversión de riesgo. Necesitamos inversión de riesgo. Y estoy seguro que habrá empresas interesadas en hacerlo, pero por algún motivo no avanzamos en eso tampoco. Hay planes, pero no se concretan. Sí, eso pasa en el petróleo, también en la minería, que penosamente hay que luchar contra la minería ilegal. Y segundo, el facilitar que puedan venir mayor inversión extranjera en un gran potencial como tiene el Ecuador, Walter. Así es. Y en minería, digamos, hay tres frentes. Un frente es las minas que ya se han encontrado y que son los yacimientos que se han encontrado y tienen que entrar en explotación. Aquí el principal problema es que el Ecuador tiene una legislación súper complicada en cuanto a permisos ambientales, en cuanto a consultas de comunidades, y los grupos, organizaciones verdes internacionales saben cómo manejar para impedir que en el Ecuador desarrolle su minería, porque a ellos lo que les interesa es que no haya minería ni petróleo en el Ecuador. Entonces, eso avanza como muy lentamente. Y hay por lo menos 2 grandes proyectos por entrar, digamos, en el resto de la década, porque toma tiempo. El uno es el de Cascabel de Imbabura, que es a nivel mundial, y el otro uno en el Oro, que se llama Cangrejos, entre uno Cascabel y el otro Cangrejos. Entonces hay que apresurar todos los procesos para que en estos 2 grandes minas entren pronto a la fase de desarrollo. Ambas han sido compradas por empresas chinas. Y luego que entre en la tercera fase, la segunda fase del Mirador, que tiene también una empresa china, y que a su vez desarrolle los yacimientos mineros de cobre más al norte, en Orona, que tienen en Condanza San Carlos, que son tan importantes como Mirador. Todo eso es algo que podría comenzar pronto, y va a requerir gran crecimiento de infraestructura, portuarias, carreteras, etcétera, y hay que apresurarlo, porque ese es el ancla que significa, primero, al punto internacional, que el Ecuador va a tener más ingresos fiscales, va a haber más divisas en el país, y entonces crea un clima de optimismo para el Ecuador. Pero no avanza lo suficientemente rápido. Si Mirador hubiera ya entrado en la segunda fase a producción, la situación económica sería mucho mejor de lo que es ahora. Las rentas fiscales habrían aumentado de manera importante y está frenado por falta de luz eléctrica. Nuevamente, porque hay que trabajar en ese frente energético y el frente minero mano a mano. Volviendo al tema inicial, Walter, sobre el panorama económico en el exterior, las relaciones con organismos multilaterales, ¿cómo ve la estrategia del gobierno para reestructurar la deuda externa y generar más recursos en el país con estos indicadores que señalaba Walter Spurrier? Sí, yo pienso que es una muy buena estrategia. El hecho de que el presidente haya mandado ya esa propuesta al mercado, ya se anticipa que va a estar bien recibida, porque Citibank, el Banco de América, tiene que haber hecho los contactos con sus colegas para ver si en efecto va a haber interés. Entonces, en estos días, y esto es algo muy corto, esto se va a dar, todo se va a dar en el transcurso de los próximos 10 días, en que tienen ya que decir a cuánto están dispuestos a comprar los bonos del Ecuador que está emitiendo, por una parte. Y luego, por otra parte, están diciendo, los que están ofreciéndonos los bonos actuales, cuánto están dispuestos a venderlos. Mirando ambas cifras, el gobierno puede decidir
cuánto va a comprar. Se supone que el gobierno va a emitir 3.000 millones de dólares en bonos, se supone, de los cuales parte será para retirar los bonos que le ofrezca, parte será para ir, los que no lo ofrecen y están por vencer en 26, 27, para ir comprando esos bonos con lo que emite la nueva emisión que tiene el gobierno. Y ya con eso, si todo procede de esa manera, el gran peso de la deuda del vencimiento de los próximos 3 años queda diluido, queda aplazado y el país lo podrá manejar con tiempo. Si de pronto algo sucede que no se vea que la operación va a ser conveniente porque le están comprando los bonos con mucho descuento y le quieren vender los bonos a un precio muy alto, entonces pues no procederá a la operación, porque el gobierno no va a hacer la operación si no le conviene. Pero diera la impresión que sí va a salir adelante, que el mercado está recibiendo la propuesta, la está viendo bien, está viendo que el Ecuador va a entrar dentro de la normalidad como los otros países de América Latina. Ya he visto en la prensa argentina que están viendo lo que hacen en el Ecuador, lo ven favorablemente y dice, abre las puertas para que nosotros hagamos lo mismo, porque yo tengo una deuda con un viejo país un poquito más alto que el Ecuador. Entonces, sí, en ese sentido, esta situación va a mejorar las perspectivas de crecimiento para el presente año, pues que son bastante bajas, entre 1,8 y 2%. ¿Esto puede proyectar un mejor comportamiento de la economía ecuatoriana y crecer en otros niveles, o frente a lo que sucedió el 2025 va a bajar el crecimiento económico del país? Bueno, de bajar va a bajar, porque el 2025 hubo un gran rebote y mucho pesó el incremento de las exportaciones privadas, y también hubo un gran incremento del gasto de hogares, del consumo de hogares. Pues el electoral y el gobierno metió mucha plata. De hecho, la situación fiscal se deterioró porque el gobierno gastó más, porque quiso que la población, el electorado, sienta que la economía se estaba moviendo más. Entonces, eso no va a haber para el año 2026. Para el año 2026 hay varias cosas, algunas de las cuales no dependen del Ecuador, para ver si la economía crece más. La uno es la decisión de los aranceles de Donald Trump. Trump nos subió los aranceles al 15%, que es al banano. Bueno, el banano ya lo redujo, como se lo redujo al resto del mundo, pero se mantiene para las rosas, para el atún y para el camarón. Entonces estamos con 15% de arancel, y para marzo es de esperar que haya una decisión definitiva, no solo los aranceles para el Ecuador, sino de los países que compiten con el Ecuador. Si nuestros aranceles no bajan, y si sí bajan los aranceles de los países asiáticos para atún y para camarón, eso es una pésima noticia para el Ecuador. Al contrario, si los nuestros bajan y no bajan los de sudeste de Asia y de la India, pues el Ecuador tendrá una enorme puerta ancha para entrar más en el mercado de Estados Unidos. Entonces hay ese asunto de los aranceles de Trump, que todavía no hay una decisión. Además, hasta también una posible decisión de la Corte Constitucional que puede echar abajo esos aranceles, pero ahí hay un punto que no está muy claro. El otro es que lo que hemos hablado ya, Miguel, de que el gobierno tiene que abrir a la inversión privada en el eléctrico, en la minería y en las acciones públicas privadas y en el petróleo. Si avanzamos ahí, la economía va a crecer mucho más que el 1,8% de la previsión oficial o del 2% de la previsión del Banco Mundial, porque el Ecuador tiene ese potencial, pero hasta ahora no se ve que la administración pública haya tenido la capacidad de abrir al Ecuador a la inversión en esas áreas, y eso es algo que está frenando el que tengamos una mejor crecimiento económico. Walter, ¿cuán importante es la presencia del presidente en este foro de Davos, Suiza, que se desarrolla esta semana? Yo sí soy partidario de los viajes del presidente, porque el presidente es el que, a través de esos contactos con los grandes empresarios de todo el mundo, en esta reunión y en otras que ha tenido, hace que en esas empresas digan los grandes empresarios a sus subalternos:
entren a ver las oportunidades de invertir en el Ecuador, porque me ha prometido Daniel Noboa muchas cosas, y eso pues va a ser en Davos. Y también va a aprovechar para ver si se reúne con Trump, si se reúne con otros altos presidentes o primeros ministros del mundo. Pero todas esas cosas que no solo ha hecho Daniel Noboa, también hizo Guillermo Lasso, significa que las cosas bajan a un segundo nivel, y en ese segundo nivel, en la administración pública, las cosas no avanzan. Hay los proyectos de inversión y no se dan los permisos, no se abren los concursos y no avanzan. Entonces, tiene que haber una coordinación entre el presidente como vendedor de la imagen del país y sus ministros que logren controlar la burocracia para que todas esas buenas intenciones se traduzcan y se concreten en proyectos de inversión. Entonces, sin lo segundo, lo primero no sirve para nada. Tiene que hacerse lo segundo, y eso no lo hemos visto. No hemos visto que eso avance. No hemos visto, por ejemplo, que haya una apertura para la inversión privada en electrificación. No se está dando. Esos tipos de cosas tienen ya que resolverse. Tenemos que ver avances, si no la economía va a seguir trabada. Como siempre, muchas gracias. La atención al economista Walter Spurrier Vaquerizo, director de análisis semanal para abordar estos grandes desafíos de la economía ecuatoriana. Walter, muy amable. Y muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los que hacen la democracia, a todos los que nos están viendo y oyendo. Un feliz año 2026. Muchas gracias al economista Walter Spurrier Vaquerizo. Con esto cerramos la jornada de noticias, de entrevistas, de debates en la revista de opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. A los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. En Chile decretaron el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío en el sur del país por cuenta de la magnitud de los incendios forestales que han obligado